Amebas intestinales, patógenas y no patógenas. Grupo 1. Integrantes: Ricardo Casares, Dylan Gusky, Lorraine Massa y Carolina Sevilla. Comencemos con Lindolimax nana. Este es un protozoo ameboide que habita en el intestino grueso, específicamente en el ciego o colon de humanos y de ciertos mamíferos, como los monos, perros, gatos y cerdos. Ahora hablemos de la clasificación científica del Endolimax nana. Su reino es protista, su filo Amoebozoa, su clase Archamoebae, su orden Mastigamoebida, su familia Mastigamoebidae, su género Endolimax y su especie Endolimax nana. En la imagen que podemos observar se encuentra la Endolimax nana obtenida del laboratorio de análisis clínico. Agente causal. La Endolimax nana se la considera un comensal no patógeno, lo que significa que generalmente no causa ningún tipo de enfermedad. La presencia de Blastocystis hominis, estos protozoarios son el agente causal de infección y que pueden causar diarrea aguda o crónica dependiendo de la infección, dolor abdominal y náuseas. Esta es una ameba relativamente muy pequeña, midiendo menos de 10 micrómetros de diámetro. El ciclo de vida del Endolimax nana es directo y se transmite por vía fecal-oral. La infección comienza con la ingestión de quistes a través de agua o alimentos contaminados. En el intestino delgado, los quistes liberan trofozoitos que emigran al colon y se alimentan de bacterias. Luego, los trofozoitos se transforman nuevamente en quistes, que son eliminados en las heces y pueden sobrevivir en el ambiente hasta ser ingeridos por otro huésped, facilitando su transmisión fecal-oral. Morfología. El trofozoito tiene una forma ovalada que mide de 6 a 15 micras de diámetro. Posee un ectoplasma con una capa delgada, tiene un núcleo pequeño con un endosoma grande, contiene vacuolas alimentarias, es producto del desenquistamiento y en preparaciones emite pseudópodos cortos. El quiste tiene una forma ovoide, elipsoidal o redonda, mide entre 6 y 12 micrómetros de diámetro, generalmente contiene 4 núcleos en su interior, tiene un color caoba intenso y tiene un citoplasma granular. Patogenia. La Endolimax nana se considera generalmente no patógena, por lo que no causa directamente enfermedad ni daño a tejidos. Sin embargo, su presencia puede indicar malas condiciones sanitarias o exposición a otros patógenos intestinales, ya que comparte una vía de transmisión similar. Inmunidad. El sistema inmunológico humano generalmente puede controlar y limitar la proliferación de Endolimax nana, lo que evita que provoque infecciones o síntomas serios. Dado que no suele causar enfermedades, no se requiere tratamiento específico ni se desarrolla inmunidad en el sentido de una defensa, como ocurre con otros parásitos patógenos o infecciones bacterianas, como lo son la malaria, toxoplasmosis o la leishmaniasis. Manifestaciones clínicas. Los síntomas de un paciente afectado por Endolimax nana van desde la diarrea leve hasta una diarrea severa, un dolor abdominal leve, flatulencias, náuseas. En ocasiones estas infecciones intestinales incluyen abscesos en el hígado. El diagnóstico se lo realiza mediante un examen microscópico de heces. Para realizar un examen simple de heces se coloca separadamente una gota de solución salina y otra gota de Lugol sobre un portaobjetos limpio y desengrasado. Luego se toma con un isótopo la muestra de la materia fecal a examinar. Con el isótopo realizamos una suspensión homogénea en la gota de solución salina. Luego realizamos exactamente lo mismo sobre la gota de Lugol. Finalmente se coloca una laminilla cubre objetos en la preparación realizada con la solución salina. Y posteriormente colocamos un cubre objetos en la preparación realizada con el Lugol. Y observamos en el microscopio a 10x y posteriormente a 40x. Tratamiento y prevención. La dosis del tratamiento del Endolimax nana en los casos agudos es administrar metronidazol entre 30 y 50 miligramos 3 veces al día durante un plazo que varía de 5 y 10 días. En los casos más severos, administrar metronidazol y tinidazol por un periodo de 2 días consecutivos. Precauciones. Tener un adecuado control sanitario del agua para beber o para la preparación de alimentos para evitar contaminación por amebas. El lavado constante de manos antes de comer y después de usar el baño. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de lo que es la amebiasis intestinal. Específicamente nos vamos a centrar en la entamoeba histolítica y dispar. Pero en sí mismo, ¿qué es la amebiasis? La amebiasis es una infección producida por la entamoeba histolítica, una especie parasitaria, que se va a ubicar específicamente en el intestino grueso, cuyo mecanismo de acción va a ser la invasión de la mucosa intestinal y cuyas manifestaciones, que más adelante vamos a profundizar, pero que a breves rasgos podemos mencionar que van a ser las ulceraciones y las localizaciones extraintestinales. El nombre técnico de la amebiasis es la amoebosis, pero el término más común y más conocido es la amebiasis. Bien, ahora, en esta clase tenemos dos tipos de entamoebas histolítica y también tenemos la entamoeba dispar. A nivel de la morfología, prácticamente estas son idénticas al microscopio, pero van a diferir en su patogenicidad. La entamoeba histolítica es invasiva y puede causar lesiones en los tejidos. En cambio, la entamoeba dispar es no patógena.
Eso quiere decir que no hace daño. Ambas especies van a formar quistes en el colon, las cuales son infectantes por vía oral, ya que mediante el examen coprológico es muy difícil identificarlas o diferenciarlas. Por eso, cuando se escriben los resultados del laboratorio, se las van a escribir como entamoeba histolítica y dispar al mismo tiempo. Ya más adelante en la parte de diagnóstico vamos a poder profundizar con qué diagnóstico se las puede diferenciar a estos dos tipos, como los métodos inmunológicos. Ambas van a tener un cariosoma central y cromatina en gránulos periféricos. El trofozoito, que mide entre 20 y 30 y 40 micras, es el que pueden ver en este momento en la diapositiva. Se va a caracterizar por un pseudópodo que va a ser unidireccional y un citoplasma que va a ser granuloso, como se puede observar. En muestras frescas, los trofozoitos de entamoeba histológica suelen contener eritrocitos fagocitados. Esta es otra forma de diferenciarlas, ya que la entamoeba dispar no las va a presentar, aunque en su morfología, como se mencionó, son idénticas. Técnicas como las de tinción, las de Lugol, tricromática o hematoxilina férrica nos va a poder permitir visualizar el núcleo y los mismos eritrocitos fagocitados que estamos mencionando para diferenciarlas entre estas dos, aunque esto va a poder reducir la movilidad del parásito. Este trofozoito se va a considerar la forma activa y la forma móvil. Mientras tanto, el prequiste va a ser una forma de transición hasta alcanzar la formación del quiste, como se puede ver en esta imagen. Dicho quiste, o sea, este quiste va a medir entre 10 y 18 micras, más o menos según Botero, y va a presentar una cubierta gruesa que va a poder contener hasta 4 núcleos específicamente. Por ejemplo, en esta imagen de aquí se puede observar que es un examen en fresco y al lado izquierdo se puede observar 2 núcleos y en el centro se ve una vacuola de glucógeno. Al lado derecho se va a ver un teñido con Lugol que muestra un total de 3 de los 4 núcleos. Bien, ahora continuando con el ciclo de vida, se debe mencionar que la forma infectante va a ser el quiste. Este quiste se va a caracterizar porque va a ser ingerido por vía oral, como puede observarse en el dibujo número 2. Estos quistes van a avanzar hasta el intestino delgado, donde los jugos digestivos van a debilitar la pared del quiste, permitiendo la liberación de estos trofozoitos. Al inicio, los trofozoitos van a conservar el mismo número de núcleos que los quistes, pero luego cada núcleo se va a dividir en dos, formando trofozoitos metacíclicos con hasta 8 núcleos. Y una vez lleguen a la luz del colon, cada núcleo se va a rodear de citoplasma y va a originar 8 trofozoitos pequeños, los cuales van a crecer y se van a multiplicar por división binaria. En esta luz del colon, los trofozoitos se van a eliminar sus vacuolas alimenticias y otras inclusiones intracitoplasmáticas, se inmovilizan y van a formar prequiste. Estos trofozoitos van a permanecer prácticamente en la luz intestinal, ¿no? Y sobre las superficies de las glándulas, específicamente del Leeuwenhoek, en donde luego van a invadir la mucosa, en el caso de la entamoeba histolítica específicamente, lo que va a causar esta amebiasis intestinal que se mencionó antes. También se debe mencionar que este también puede ser extraintestinal. Y justamente en esta etapa va a ser donde se van a presentar los síntomas en sí mismo, ¿no? Y va a ser en este mismo colon, en la luz del colon, no en el medio ambiente, ni en los tejidos, esto se debe aclarar, ya que aquí es donde los trofozoitos se van a formar luego prequistes y finalmente en quistes, los cuales van a ser infectantes, ya que estos quistes se van a acreditar porque van a poder ser muy resistentes en el medio ambiente y van a poder sobrevivir durante semanas o inclusive meses en condiciones favorables, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, estos quistes van a avanzar y se van a eliminar en las materias fecales o en las heces, específicamente en lugares donde va a existir una mala higiene o lugares muy insalubres, ¿no? Ya que la transmisión de estos, mencionaba Botero, que va a ser a través del agua, las manos, cuando no nos lavamos las manos adecuadamente, los artrópodos también, los alimentos mal cocinados o mal limpiados o ya en sí mismo contaminados, como se puede ver en la imagen. De esta forma se va a reiniciar el ciclo de forma continua si no modificamos nuestros hábitos. Bien, ahora tenemos la patología. Vamos a seguir con lo que es la patología de la entamoeba dispar. De los pacientes que tienen entamoeba histolítica y la dispar en las materias fecales, solamente del 1 al 4% corresponden a la entamoeba histolítica comprobada por métodos inmunológicos. Esta especie destruye la mucosa intestinal y causa lesiones puntiformes que se pueden convertir en úlceras necróticas y en algunos casos pueden originar perforaciones. Aproximadamente el 10% de las personas que presentan entamoeba histolítica en el colon son asintomáticas. El resto se considera portadores sanas. No todos los que tengan la especie patógena presentan enfermedad, pues esto depende de la interacción entre la virulencia del parásito y las defensas del huésped. Estos se van a dividir dentro de algunos factores. El primero que tenemos es el mecanismo de daño a la mucosa, el cual se describe brevemente con los mecanismos por los cuales la especie patógena de entamoeba histolítica puede producir ulceraciones en el colon, y esta se va a dividir en 4 etapas. La primera, que es la invasión a la mucosa, el cual nos dice que el contacto físico de los trofozoitos con las células de la mucosa del colon es seguido por la acción de una lectina de adherencia o adhesina con gran afinidad por la galactosa, la cual es abundante en las células del colon, y esta galactosa inhibe la adhesina. El segundo, el factor de la virulencia. Las amebas patógenas poseen la capacidad de producir las lectinas que les permiten la adherencia a las células y su lisis mediante las enzimas o proteínas que degradan la elastina, el colágeno y la matriz extracelular.
Estas actividades se desarrollan por medio de otro factor de virulencia, que es la resistencia a la lisis mediada por el complemento. Seguimos con el tercero, que es la resistencia del huésped. La explicación de por qué algunas personas tienen en su intestino la especie patógena no sufren la invasión tisular radica en los diversos mecanismos que el huésped presenta para impedir esa invasión. Estos mecanismos van dirigidos al bloqueo o destrucción de la lectina de adherencia mediante hidrolasas de origen pancreático y bacteriano. Y el último, que es la formación de las úlceras, el cual los trofozoitos se abren paso entre las células de la mucosa mediante una collagenasa que destruye los puentes intracelulares. Los colonozoitos son inducidos a presentar una autólisis y la matriz extracelular se degrada y de esa forma las amebas pasan de la mucosa a la submucosa. Vamos a seguir con lo que son las manifestaciones clínicas. Bueno, para esto se dice que los pacientes sintomáticos que tienen entamoeba histolítica y dispar, el 9% presenta colitis no disentérica y el 1% tienen colitis disentérica. La primera se caracteriza por dolor cólico, diarrea y otros síntomas digestivos. La segunda por diarrea aguda o con un poco de moco y sangre. Y existen formas muy agudas clasificadas como colitis amebiana fulminante, en algunos casos de perforación hacia el peritoneo. El 90% en cambio son asintomáticos y la mayoría son infecciones por entamoeba dispar. A partir del intestino las amebas pueden llegar al hígado y de esa forma pueden causar lo que es un absceso hepático. Bueno, la amebiasis asintomática es una forma de amebiasis no invasiva y se diagnostica por medio del examen coprológico que generalmente revela únicamente quistes. Estos portadores sanos representan un gran papel desde el punto de vista epidemiológico, pues son la principal fuente de diseminación de la infección. La ausencia de síntomas se explica porque los parásitos viven en la luz del colon y no invaden la mucosa. Otro tenemos que es la amebiasis intestinal invasiva, la cual se presenta cuando hay invasión de los trofozoitos de la pared del colon con producción de lesiones, y estas pueden tener dos formas, que es la crónica y la aguda. Por lo general, muchas personas pueden tener el estado de portador, es decir, son subclínicos y prácticamente no presentan ninguna alteración que nos oriente a la infección. En algunas personas puede haber una colitis invasiva, en la cual puede haber diarrea con mocos o sangre, y obviamente síndrome del disentérico, que es una discapacidad para evacuar adecuadamente, ya que hay que continuar evaluando a pesar de no existir materia fecal. La segunda tenemos que es una colitis invasiva crónica, en la cual los pacientes se alteran con episodios de constipación y diarrea, con distensión abdominal, también flatulencias. Esto puede ocurrir predominantemente en adolescentes y en adultos. Sin embargo, la forma más agresiva de esta enfermedad se llama la fulminante, la cual no existe una perforación del colon secundario y tiene úlceras y ruptura de la mucosa, que permite el paso de la materia fecal hacia la cavidad abdominal, lo cual lo hace que esta sea una enfermedad muy grave. También algunas alteraciones, puede haber alteraciones denominadas amebomas, los cuales se pueden confundir con tumores malignos. También pueden ocasionar algún tipo de lo que es apendicitis, siendo imposible diferenciarla de una causa bacteriana pura. También puede tener otras alteraciones u otros órganos afectados, como por ejemplo el hígado, presentándose el absceso hepático, que es muy difícil de diagnosticar. Es el más difícil de los abscesos hepáticos ocasionados por bacterias. Sin embargo, se observan con mayor frecuencia en personas adultas o de edad avanzada, desnutridas o que tienen alcoholismo, aunque raramente se puede diseminar hacia otros órganos como pulmones, cerebro. Sin embargo, estas manifestaciones son extremadamente raras. Por lo general, en el presente video se puede observar una colonoscopía de un paciente adoleciendo de proctitis amebiana. En la colonoscopía se puede observar la mucosa del recto de múltiples diminutas úlceras en botón de camisa. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, dentro del diagnóstico hay muchas patologías del colon de causas variadas que son diagnósticos erróneamente como amebiasis con base en la sintomatología. El examen coprológico no siempre hace el diagnóstico correcto, pues existen resultados falsos positivos y falsos negativos. La sensibilidad del examen coprológico mejora con muestras seriadas, concentraciones, métodos inmunocromatográficos y PCR. Las coloraciones, los cultivos y las pruebas serológicas no se usan de rutina para el diagnóstico de la amebiasis intestinal. El diagnóstico diferencial. La amebiasis intestinal debe diferenciarse clínicamente con muchas enfermedades que presentan sintomatología semejante, en especial con las que producen diarrea. Por los grandes avances en el diagnóstico de laboratorio, pueden reconocerse el agente etiológico de las diarreas en más del 70% de los casos, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, cuando este mismo porcentaje correspondía a diarreas de etiología desconocida. Tenemos, por consiguiente, a lo que es el diagnóstico de laboratorio, recolección
y conservación de la muestra fecal. La materia fecal reciente emitida espontáneamente es la más apropiada para el estudio. Cuando esa muestra es líquida, se supone la presencia de trofozoitos y requiere examinarse lo más rápido posible. Es indiferente al momento del día en que se recoge la muestra. Esta no debe estar contaminada con orina y recolectarse en un frasco o caja de cartón impermeable. Tiene que estar limpio y no necesariamente estéril. Tenemos a lo que es el examen coprológico. Bueno, el examen microscópico es el método más utilizado para hacer el diagnóstico parasitológico de la amebiasis intestinal. Al reconocer los quistes o los trofozoitos de la entamoeba histolítica y dispar, que morfológicamente son idénticos, los trofozoitos se encuentran con mayor frecuencia en las heces líquidas, con moco y un material obtenido por endoscopía. Estas muestras se deben examinar con solución salina en las primeras horas siguientes a su recolección, pues posteriormente se inmovilizan y su identificación va a ser bastante difícil. Aquí podemos observar una muestra de cómo son los quistes y los trofozoitos a la observación del microscópico. Y en el siguiente video podemos observar el movimiento ameboide característico de la entamoeba histolítica en el examen microscópico, de sedimentos de cultivo y en las muestras de heces frescas. Aquí se ve también la emisión de pseudópodos tipo lobopodios que generan un desplazamiento en el campo. Además se aprecia el hematofagismo del trofozoito, lo cual permite identificar a la entamoeba histolítica. En la coloración con hematoxilina férrica se pueden apreciar las características del núcleo también. Bueno, por último tenemos lo que es el tratamiento. Todos los medicamentos antimicrobianos actúan únicamente contra los trofozoitos y cuando estos son destruidos en la luz intestinal evitan la producción de quistes. Los medicamentos antimicrobianos se dividen en dos grupos, uno de acción luminal que destruye los trofozoitos en la luz del colon y pertenecen a las dicloroacetamidas, principalmente el triclosan, y el otro de acción tisular que destruye los trofozoitos en los tejidos, los 5-nitroimidazoles, cefnidazol, tinidazol, ornidazol y metronidazol, como ejemplos. La yodamoeba. La yodamoeba es un género de ameba que se encuentra en el intestino de varios animales, incluyendo los humanos. Es una de las amebas que puede habitar en el tracto gastrointestinal, aunque generalmente no se considera patógena y la especie principal que afecta a los seres humanos es la yodamoeba butzli. Esta especie de yodamoeba se caracteriza por su gran núcleo y la presencia de una vacuola prominente de glucógeno, lo cual se tiñe de color oscuro con yodo, y ahí es de donde viene su nombre, yodamoeba. El agente causal de la yodamoeba bushli es un parásito intestinal, como ya lo habíamos dicho, que no causa enfermedades en el ser humano y no tiene un agente causal fijo que digamos, de tal manera que este es el parásito comensal que se encuentra vivo en el intestino grueso del ser humano sin causarle daño. Su nombre se debe a la masa de glucógeno que se encuentra en su forma quística. El ciclo de vida de la yodamoeba bushli se caracteriza por dos etapas, los quistes y los trofozoitos. Los quistes son su fase infecciosa y se pueden encontrar en las heces, de tal manera que tienen una forma esférica a elipsoidal y pueden llegar a medir entre 5 a 20 micrómetros. En cambio, los trofozoitos, estos pueden llegar a medir de 6 a 15 micrómetros de diámetro y son de forma redondeada o indefinida. Estas se caracterizan por presentar un citoplasma muy vacuolado y un núcleo con una membrana bien definida. En la patogenia, como bien ya lo habíamos dicho, la yodamoeba es un parásito comensal que no es patógeno, por lo tanto no causa enfermedades de los seres humanos. Sin embargo, puede ser un indicador de contaminación fecal en el ambiente, en especial si se detecta en poblaciones donde habitualmente consumen alimentos o aguas contaminadas, pero esta se considera inofensiva y hay rara vez que causa síntomas en individuos sanos. En la inmunidad, esta puede afectar al sistema inmunológico del cuerpo, lo cual la presencia continua de la yodamoeba bushli en el intestino puede afectar a las funciones del sistema inmunológico, lo que puede hacer que el cuerpo sea más susceptible a otras infecciones y enfermedades. En el En las manifestaciones clínicas, rara vez se produce estas, debido a que la mayoría de pacientes infectados con yodamoeba bushli son asintomáticos, y en estos casos la ameba que vive en el intestino sin causar daño, pero sin embargo, en casos poco comunes pueden presentarse síntomas, en especial en personas con sistema inmunológico debilitados, como las personas con afecciones gastrointestinales. En las manifestaciones clínicas, como les habíamos mencionado,
pueden ser molestias gastrointestinales leves, lo cual en personas la infección puede provocar síntomas leves como dolor abdominal difuso, distensión abdominal o sensación de gases, diarreas leves y ocasionales, lo cual es autolimitada. Ya. También en síntomas en casos de coinfección, lo cual un individuo que tiene otras infecciones intestinales o problemas gastrointestinales, la Iodamoeba bushlii podría contribuir a molestias adicionales, pero no suele ser la causa principal de estos síntomas. El diagnóstico se realiza mediante el examen microscópico de muestra de heces, donde se puede identificar los quistes y trofosaitos, a menudo usando tinción de yodo para hacerlos más visibles debido a su vacuola glucogenada distintiva. La Iodamoeba bushlii puede ser difícil de diagnosticar porque sus síntomas son similares a otras infecciones intestinales. Esto puede retrasar la identificación y el tratamiento adecuado de la infección, aunque la Iodamoeba bushlii por lo general es inofensiva. Para la Iodamoeba bushlii no requieren de tratamiento, sin embargo, su presencia en el cuerpo pueden identificar contaminación fecal y se puede tratar con medicamentos de amebiasis como el metronidazol y el tinidazol.